Muy bienvenidos al podcast de Storytelling Estratégico, donde hablamos acerca de cómo aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Mi nombre es César Castro y muchas gracias por estar compartiendo estos minutos conmigo, por estar invirtiendo este tiempo en tu educación, en poder aprender a cómo ser un mejor líder, cómo ser un mejor emprendedor, cómo ser un mejor profesional y una persona de mayor influencia. Y segundo, quiero compartir contigo en este episodio una entrevista que incluso me hicieron hace unos meses atrás. Me invitó Alexis Cami, que también tiene un podcast, un empresario, y él justamente hace un podcast que se llama Peace of Mind, alcanza la libertad empresarial. Y él ayuda a través de este podcast a empresarios, a dueños de empresa, con contenido y herramientas que justamente les ayudan a ellos a poder liderar mejor su organización y sobre todo lograr la libertad dentro de su organización, que es uno de los grandes desafíos que a veces tiene un empresario, donde arma algo y empieza a crear un equipo y después todos dependen de él. Y él ayuda a estos empresarios a través de ciertas técnicas, principios, a cómo ellos pueden lograr incluso desprenderse en algún momento de su organización. Muy, muy interesante. Y me invitó para hablar acerca del storytelling y especialmente cómo se puede aplicar esta herramienta de las historias desde un rol de líder como dueño de empresa. Si tú eres una persona que hoy lidera una organización, incluso lidera un equipo grande o tienes tu propia empresa, ¿cómo te sirve el storytelling a ti? Y voy a compartir solamente un segmento de esta entrevista porque estuvimos hablando más de una hora y quise resumir o sintetizar esta parte que voy a compartir contigo en un segmento de 20 minutos donde justamente compartí con él los 5 pasos para poder contar una buena historia. Y adicionalmente a eso le fui dando ejemplos y le fui contando ciertas historias que se podrían utilizar para que viera de manera tangible cómo se pueden aplicar estos 5 pasos para poder contar historias que te pueden ayudar desde un rol de empresario o de líder de una organización. Entonces disfruta esta entrevista y ojalá que puedas aprender mucho de estos 5 pasos para poder contar una historia efectiva y memorable. Y hoy día quiero que entremos al método, a cómo uno transforma algo que quiere decir en una buena historia. Y tú tienes 5 pasos, armaste una metodología, hablemos sobre eso. Perfecto. Sí, justamente esta metodología la armé porque, claro, yo creo que hoy hay pocos que te van a cuestionar el que las historias Es importante. son importantes, el que hay que saber cómo transmitir una buena historia. Eso hoy día está absolutamente comprado, internalizado. Ya está el aceptado. tema es cómo. Sí, el tema es cómo. Y cuando yo empecé justamente a enseñar esto a los gerentes, ¿y por qué un modelo de 5 pasos? Porque cuando uno trabaja con los gerentes de estas empresas, lo que nunca tienen es tiempo. Entonces, si yo me sentaba con el gerente y le decía, mira, te voy a enseñar los 21 pasos para poder contar buena historia, me mandaban para la casa, ¿no? Entonces, lo simplifiqué en 5 pasos que al final son transferibles a cualquier persona y teniendo estos 5 pasos tú puedes incluso agarrar cualquier historia que ya tienes y hacerla pasar por el coladero que le llamo, por estas 5 etapas y ver si tu historia tiene esta estructura o no. Lo bueno de tener una metodología es que te permite poder, primero, ordenarte y segundo, tú mismo darte cuenta dónde estás más débil, quizás dónde hay que ponerle un poco más de énfasis. Para lo que voy a compartir contigo ahora, porque vamos a hablar de los 5 pasos, entiende que los 5 pasos es como el esqueleto, ¿ya? Porque después hay muchos otros elementos que uno le agrega. Claro, para vestirlo y crear ahí sacarle todo el provecho. Esto es el desde. Este es el desde. Pero ya con estos 5 pasos, tú ya vas a tener por lo menos el esqueleto para desde ahí empezar a embellecer el cuerpo con más facilidad. Buenísimo. ¿Okay? Entonces, el primer paso de cualquier buena historia es que tú siempre tienes que empezar tu historia con lo que yo llamo una chispa. Uh-huh. Y la chispa, al final, la pregunta que está respondiendo la chispa es ¿cómo capto la atención? ¿Cómo capto la atención? Porque hoy una de las cosas que yo le digo a los líderes, a los gerentes, es que hoy tu mayor competencia, ya para de pensar que tu competencia es el que está al lado. Hoy tú compites con el celular, tú compites con la atención. ¿Cómo logras tener la atención de tu equipo? Entonces, claro, muchas veces uno cree que solo porque está
Me pasa con los gerentes corporativos que llegan a su reunión con su equipo y creen que el equipo está escuchándolo. Yo le digo, el equipo tu competencia está dentro del celular ahora. Entonces, ¿cómo logras captar la atención de las personas en los primeros 7 segundos? Es clave para poder desde ahí empezar a entrar a tu historia. Mi sugerencia acá es o empezar con una pregunta, o empezar con alguna frase que capte la atención, que llame. Por ejemplo, cuando yo hago charlas, yo normalmente me paro y lo primero que le digo a la gente es, les tengo malas noticias. Y empiezo con malas noticias, porque yo ya sé que esa palabra, les tengo malas noticias, para la mayoría de la gente, aunque esté sentado pensando en otra cosa, escuchar a alguien decir, tengo malas noticias, ¡pum!, me genera atención. ¿Ya? Y tú tienes, por lo menos en este mundo hoy que estamos viviendo, donde la atención es tan rápida y se les va para todos lados, tú tienes 7 segundos. Por lo menos si tú estás haciendo una reunión o estás en redes sociales, a veces menos, tienes 2 segundos en redes sociales si es que estás pensando en un post. Pero siempre tienes que empezar entendiendo que lo más importante para iniciar es que tengo que generar esa chispa. Si tú incluso piensas en las películas, en los libros que te gustan, siempre empiezan con acción inmediatamente, porque ellos saben que tienen en esos primeros 15 minutos, ellos tienen 2 horas para contarte la historia, entonces esos primeros 10-15 minutos tienen que lograr engancharte, generarte curiosidad y generarte atención. Entonces, primer paso importante para poder empezar cualquier historia estratégica es que primero tienes que generar una chispa captando la atención. Con una pregunta, con una frase, o a veces simplemente el silencio. Si es que estoy en una reunión con mi equipo, en vez de pararme y decir, bueno, muchas gracias, pararte nomás, mirarlos por unos segundos y ahí empezar inmediatamente con tu historia. Porque el silencio también genera atención, genera expectativa. O puede ser también una historia, otra historia de la cual después te vas a conectar. Es que si lo estamos viendo como una cosa, si lo estamos viendo como una historia, no sé, pues yo tengo una reunión de 1 hora. Y en esa reunión voy a contar varias historias. A veces una historia cortita, anécdota, puede ser también una chispa, entendiendo que toda tu reunión va a ser van a haber varias historias. Claro. Pasa mucho con la gente, no sé, los conferencistas que se dedican a estar 1 hora hablando, que a veces ellos empiezan con una historia que, mirado desde arriba, ese es como su Claro, chispa. claro. Y de ahí la conectan con otra y otra. O cuentan un chiste también. También. Eso también es una forma de captar la atención. Ahora, yo acá estoy pensando en una historia estratégica que normalmente usamos en el trabajo, en el ámbito más organizacional. Son generalmente historias de 2-3 minutos. Perfecto. Porque también, si alguien se pone a contar una historia de 10 minutos, a menos que sepa contarla bien, podría hasta ser latero. Eso podría aburrido, de nuevo está contando la misma historia. Entonces, primer pregunta importante, ¿cómo capto la atención? Y entender que tienes 7 segundos generalmente para lograr tener rápidamente la atención de las personas. ¿Okay? Paso 2. Paso 2, cuando ya tengo tu atención, ahora te voy a meter en el contexto, que es el segundo paso de la historia, el contexto. Y el contexto, la verdad es que tú tienes que responder 3 preguntas en el contexto. El dónde, cuándo y quién. Y el contexto, lo que tú estás buscando hacer en esta etapa es empezar a llevar a tu audiencia, a tu equipo, a tu cliente, quien sea, a una escena. Y cuando yo te doy ese contexto, cuando yo te respondo esas 3 preguntas de dónde, cuándo y quién, empiezo a ayudar a que tu audiencia empiece a visualizar o imaginar una escena. Ahora, de las 3 preguntas, aun cuando las 3 son importantes para poder llevar a la gente a una escena, te diría que la más importante es quién. Porque hay una regla de oro. Hay como 3 reglas de oro en este proceso. Y una regla de oro es que toda historia tiene que tener siempre un héroe, un personaje principal. Y la pregunta del quién, lo que está respondiendo al final es quién es el personaje principal. Y es súper importante al inicio de tu historia o en esta etapa del contexto empezar a introducir bien a este héroe, porque lo que tú buscas es que la gente se conecte con el héroe. Tú necesitas que las personas empiecen a conectar y empatizar con el héroe para que después quieran saber qué es lo que le va a pasar. ¿Se entiende? Entonces, yo te voy a dar un ejemplo. De hecho, te voy a pedir, ¿podemos hacer un ejemplo así concreto? Sí. Hagamos el siguiente ejemplo, que lo estaba viendo ahora con un cliente. ¿Ya? Tiene que introducir un sistema. Imagínate, para hacerlo simple, un ERP que va a requerir harto cambio cultural de cómo se hacen las cosas. Ajá. ¿Ya? Y para eso necesita que el equipo se compre la idea de la importancia de hacer el cambio y se comprometan a apoyarlo. Claro. ¿Podemos ir desarrollando estos pasos en torno a esa necesidad? Sí, ahora,
este sistema, en este caso, ¿cuál es el fin que logra? ¿Tiene que ver con la experiencia de un cliente? ¿Tiene que ver con...? Atraviesa toda la empresa, pero supongamos que fuese experiencia del cliente. Ok. Entonces, si yo voy a usar, por aquí es importante cuando voy a utilizar en este caso un sistema o una cosa como el héroe de la historia, tengo que lograr humanizar esa cosa para que la gente se conecte. Entonces, una forma de hacerlo es contando la historia a través de los ojos del cliente. ¿Okay? Para eso por eso es importante cuando uno está metido en el mundo de los servicios y todo, poder escuchar las historias de los clientes y cuáles son los dolores que tienen los clientes. Porque así logras que tu equipo se empiece a conectar y empatizar con el cliente también. A veces lo que le decimos a los equipos es, bueno, miren, necesitamos dar un buen servicio para que el cliente esté feliz, por darte un ejemplo, o para que el cliente pueda tener X cosa más rápida. Pero no estoy generando ningún tipo de conexión con ese cliente, porque todavía no te estoy contando una historia, solamente te estoy dando información. Y nosotros no nos conectamos emocionalmente con información, nos conectamos emocionalmente con las historias. Perfecto. Entonces yo te podría, si yo fuera una persona que tuviera información de un cliente, no sé ni bien todavía lo que hace la RP, pero te podría decir algo así como, ¿saben qué? El otro día estaba en una reunión con Alexis. Alexis es uno de nuestros clientes. ¿Okay? Alexis tiene hoy una empresa que está liderando a un equipo de 20 personas. Y justamente Alexis, el otro día cuando llegó a la oficina, ¿okay? Se metió a internet y necesitaba entrar a una página para poder sacar información relevante que le iba a ayudar con X cosa, y el sistema se le cayó. Y traten de ponerse en el lugar de Alexis, que está ahí con su equipo, ¿okay? Y que tiene también él que darle este servicio al cliente. Y Alexis, él me llamó diciendo, ¿sabes qué? ¿Qué hago? Porque el sistema se me cayó. Ustedes me estaban dando el sistema o proveyendo este servicio y en este momento no le puedo dar a mi cliente nada. No puedo hacer nada. Entonces, si yo logro contar bien esa historia y logro que mi gente se conecte con lo que Alexis, está viviendo, ¿okay? El cliente. Exacto. Ahí se van a empezar, ahí van a querer saber, ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Te voy a contar incluso una experiencia que me pasó con un gerente de una minera. Él es un amigo mío, ya nos conocemos hace tiempo y justamente una vez me invitó a almorzar acá cerca, porque tiene su oficina por acá cerca. Y él me decía, ¿sabes qué? Tengo un problema, tengo un desafío. Tenemos un cliente ellos proveen servicio a las mineras. Tenemos un cliente que me llamó mientras yo estaba de vacaciones. ¿Okay? Y me dijo, ¿sabes qué? Tu equipo no me ha servido nada porque al final ustedes me hicieron todas estas promesas y no se ha cumplido. Entonces, ustedes tienen un mes, le dio un ultimátum, tienen un mes para solucionarme X problema, o si no, nosotros matamos la cuenta. Y era una cuenta de mucho dinero. Entonces, él llegó de sus vacaciones con ese peso encima y ahora necesitaba abordarlo con su equipo. Y no sabía cómo hacerlo, porque decía, quizás podría ir y decirle, mira lo que está pasando, y el cliente va a perder la cuenta, y él decía, pero lo que va a empezar a ocurrir, lo que normalmente ocurre en los equipos cuando uno llega, todo se pone a la defensiva. Y no tenemos ni tiempo para que la gente se ponga a la defensiva porque necesitamos solucionar. Sí. Y que ojalá la gente se vea... lo incorpore en lo que el costo que está teniendo esto y se produzca el cambio. Exacto. Más que pasar la cuenta. Exacto. Entonces, él me decía, no, quiero abordarlo con una historia. Yo creo que con la historia, me decía el tema de storytelling, yo creo que me puede servir para esto. Entonces, él al principio lo iba a abordar muy desde lo táctico y cómo esto iba a afectar el resultado final y los números, pero no genera emociones. Entonces, dije, pero cuenta la historia. Cuenta la historia desde el día que te llamó este cliente mientras tú estabas en vacaciones. Entonces, armamos toda la historia durante un almuerzo que él me había invitado y él al final se paró ese día y era con directores y todo, se paró y contó la historia. Entonces, él en vez de empezar diciendo, ¿saben qué? Fallamos con un cliente y si no mejoramos esto, el cliente se nos va a ir. Él se paró y dijo, hace 2 semanas atrás yo estaba de vacaciones y un día sonó mi teléfono. Era Juanito, el gerente de la minera no sé cuánto. Y Juanito me dice, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo urgente cuando regresas. Yo regreso la próxima semana. Dijo, ya, la próxima semana, por favor, el día que llegues, llámame inmediatamente. En el contexto está generando como urgencia. Anticipación, urgencia.
Que lo el que día que viene. llegue, que viene. Entonces dice, después llegué a mi casa a las vacaciones, lo llamo. Y ahí él me dice, ¿sabes qué? Usted no ha cumplido con sus promesas. Al final esto me está dejando súper mal parado a mí. Yo confío en ustedes y no está pasando nada. Y me dijo, ¿y el servicio que ustedes me dan? Es como, y ahí dijo una El grosería, tip. ¿ya? El pip, ¿ya? Me dijo, pero así fue como me lo dijo. Así fue como me lo dijo. Y bueno, piensa, este gerente está ahí hablando con todos estos directores contando esta Y todos historia. lo están ¿ya? viviendo. Claro, Están reviviendo están reviviendo la experiencia cómo en su fue. mente. ¿Ya? Y ese entonces, ahí está el contexto. Ahí está el ¿Ya? contexto. Está claro el quién, dónde Sí. y el Aquí hasta nos fuimos entre el contexto que estábamos hablando ahora y también nos fuimos metiendo a la próxima etapa, ¿qué es? que es obstáculos. Es decir, toda buena historia tiene obstáculos. Si tu historia que estás O si no, contando no no tiene hay héroe. obstáculos, No hay héroe. sí, si y no hay el obstáculos. héroe al final, no hay peor historia más fome que hablar de una persona que, por ejemplo, siempre le ha ido bien, toda la vida ha sido exitoso y hoy sigue siendo exitoso. Esas historias son aburridas. Nos gusta escuchar historias de personas que han tenido que pasar por dificultades. Sigamos entonces con el obstáculo. O sigues con este caso que bueno, desarrollaste. el contexto de esta historia, para que vayamos siguiendo el tema, él incluso empezó con una chispa. Empezó diciéndoles, el otro día me llamó el gerente, mientras yo estaba de vacaciones, me llamó el gerente general de X Minera. Ya, ese fue su chispa, porque a los que estaban sentados ahí, que les diga eso, ya algo está pasando, porque no llama ese gerente general por nada, ¿ya? Esa fue la chispa. Y después les dio el contexto era decirle, y bueno, y él me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Estoy pasando esto y esto y esto, por favor, cuando tú llegues, llámame inmediatamente. Ese era el contexto, para poder empezar a empatizar un poco con el personaje de la historia. Y después el conflicto es cuando ya lo llama por teléfono. El obstáculo es cuando ya lo llama por teléfono. Y él le dice, mira, ustedes no han cumplido con esto, los plazos, y culmina como el conflicto mayor de toda esta historia, el obstáculo mayor es cuando le dicen, ¿y saben qué? Ustedes son como el PIB, y si en un mes no me tienen solucionado esto, yo mato esta cuenta. Y nos seguimos trabajando con ustedes. Ese es el clímax del obstáculo. Ahora, él hizo algo bien interesante, porque en vez de seguir la historia, porque al final lo que él estaba usando aquí en este caso de forma estratégica esta historia para que ellos se involucren en la solución. Entonces ellos construyen el resto de la historia. Entonces desde ahí él les dijo, ¿qué podemos hacer para ayudar a este cliente? Y ellos solo construyeron la solución. Dijo, fue increíble porque en vez de que se empezaran a pelear o echar la culpa, todos se pusieron todo fue como, tenemos que salvar esto. Tenemos que salvar esto. Y decían, qué fuerte que uno de nuestros clientes importantes piense eso de nosotros, como que eso les pegó a ellos en lo emocional, que alguien diga, ustedes son, ¿sí? Cuando nosotros somos increíbles, y al final con ellos, con todo el equipo que estaban ahí, construyeron la solución. Él me llamó ese mismo día después de la reunión y me dijo, César, fue increíble la experiencia porque en vez de que se pusieran a pelear, se empezaron a coordinar y cómo vamos a solucionar esto. Yo hablé con este amigo un mes después y me dijo, salvamos la cuenta, estamos todos coordinados, estamos trabajando bien. Entonces, una historia les salvó, les ahorró, no sé cómo decirlo, millones de dólares, porque ellos iban a perder esa cuenta si es que no se lograban coordinar rápidamente. ¿Okay? Entonces, obstáculos, y esta es la otra regla de oro, es que no hay historia si es que no hay obstáculos. No vale la pena contar una historia si no tiene buenos obstáculos. Y cuando, ojo, digo obstáculos, no tiene que ser como ese obstáculo de que me persiguió el oso o que subí la montaña Everest, porque a veces buscamos ese tipo de historias creyendo que necesitamos algún obstáculo casi sobrehumano, épico. A veces son cosas muy simples, como esto, que cualquiera podría decir, yo tengo esos obstáculos donde un cliente también me ha dicho que no está feliz con nuestro servicio, o donde no sé, una persona en mi equipo se quiere ir. Son obstáculos que tenemos del día a día nomás, son parte del trabajo, y que podemos rescatar esos obstáculos y utilizarlos como incluso metáforas para poder enseñar algún principio o alguna lección importante para nuestro equipo. Entonces, después de los obstáculos viene la solución. Esa es la cuarta etapa, es solución. Y te diría que la solución es importante porque aquí en la solución es donde le mostramos a la gente el cómo.
estamos hablando de una historia que podríamos usar en un ambiente más organizacional, aquí es donde mostramos el cómo. Y también porque las historias lo que tú quieres es siempre dejar a la gente en un nivel alto para poder actuar, en un nivel alto emocionalmente. No quiero solo decirte, el cliente nos llamó y nos dijo, ustedes son PIP, y bueno, y somos PIP, y perdimos la cuenta. Porque eso, en vez de impulsar a la gente a actuar, todo lo contrario, los tiras para abajo. Y tú lo que buscas con la historia es elevar el nivel de energía para poder desde ahí invitar a la gente a tomar acción. Entonces es súper importante que las historias tengan un happy ending, como le llamamos. ¿Okay? Pero un happy ending no es siempre que la gente lo solucionó literalmente. A veces el happy ending es porque aprendimos algo, sacamos algo que nos sirve y que nos hace una mejor... Claro, pues una mejora parcial, pero que nos deja en un punto más alto del que entramos. Exacto. Siempre una historia, mirándolo muy, muy desde acá arriba, lo que te está tratando de comunicar es el proceso de transformación de alguien o de algo. Entonces el personaje principal empieza acá, la gente se conecta con el personaje principal porque es una persona común y corriente y empieza su recorrido, donde tiene altos y bajos, pero lo importante es que después termine más alto arriba de cómo empezó. Claro. Y ese más alto es porque literalmente ahora está en una situación mejor o porque aprendió cosas o sacó lecciones que ahora lo hacen ser distinto a lo que era al principio de la historia. ¿Ya? Ahora, con estos 4 pasos ya tienes una buena historia. Ya tienes una buena historia. Tienes chispa para captar la atención, el contexto para que la gente empiece a conectarse con tu historia y especialmente con el héroe. Tienes los obstáculos, que es la parte rica de la historia, y después la solución, que es la parte inspiracional y cómo lleva a la gente a la acción. Yo te decía así que esto es storytelling estratégico. Y lo que transforma o hace que todo este proceso sea estratégico es que toda historia estratégica al final tiene un aprendizaje, tiene algo que tú quieres que la gente saque de esta historia. ¿Okay? Aquí es donde el aprendizaje puede ser un llamado a la acción, el aprendizaje puede ser una invitación a hacer algo, el aprendizaje puede ser un aprendizaje, algo que yo quiero instalar o anclar a esta historia. Porque también a veces podemos usar las historias como un vehículo para dejar alguna lección o algún aprendizaje importante, que cada vez que la gente recuerde la historia van a recordar también el aprendizaje. Lo dejaste anclado. Amarrado. Esto para llevarte a una cosa que todos yo creo podríamos conectarnos con esto. Las historias que nos contaban cuando éramos niños, como la historia de los 3 chanchitos, la tortuga y la liebre. Si tú le preguntas casi a cualquier persona, oye, la historia de la tortuga y la liebre, ¿la recuerdas? Sí, la tortuga que era lenta, pero seguía el camino, y la liebre que era rápida, pero se distrajo, se quedó dormido. La tortuga ganó la carrera. ¿Okay? ¿Y cuál es la lección de esa historia? Y hay gente que lo mira desde el lado de la liebre y dice, no, es que uno a veces puede ser muy talentoso, pero no puede confiar en sus habilidades, flojear. Otra gente lo mira desde el lado de la tortuga y te dice, no, hay que ser perseverante y persistir, y aun cuando uno no tiene todas las habilidades, puede llegar igual al final si es que no te das por vencido. Pero te das cuenta que siempre la lección o el aprendizaje es el mismo, sin importar incluso la cultura. Porque ahí, en esa historia de los niños, está súper anclado algún valor o algún principio que estas historias tratan de transmitir. A mí mi papá me contaba muchas veces esa historia para justamente, yo creo que a mí hay cosas que como niño se me hacían fácil, los deportes, entonces mi papá siempre me decía, ok, pero no confíe en tu talento, también trabaja duro, no solo confíe en que eres talentoso y por eso va a llegar bien. Entonces tú eres como la liebre, y me contaba la historia de la liebre, y cómo la liebre se quedaba dormida, la liebre, no sé, se distraía con los amigos, y siempre había uno que seguía trabajando, y ese va a ganar. Entonces, si tienes ya el talento, y trabajas, el otro no tiene por dónde, cómo ganar. Pero tienes que trabajar. Entonces, él me trataba de enseñar ese valor cuando yo era chico, y la mejor forma que él lo enseñaba era a través de historias. Claro, porque eso te ancla a una emoción. Total. Cuando tú escuchas la historia, te sientes algo. Y ahí es donde queda pegado en ti el aprendizaje. Sí, hay estudios hoy que muestran que una historia es hasta 20 veces más memorable que un dato o que información. Yo podría decirle a mi hijo chico hoy, o a mi equipo incluso, tenemos que dar un buen servicio. Yo imagino que mucha de la gente que escucha esto hoy quizás le han dicho a su equipo, tenemos que ser excelentes, tenemos que dar un buen servicio, tenemos que cuidar al cliente, tenemos que, no sé, los mensajes los hemos dado. Y después pasa un día, 2 días y la gente no los recuerda. Y ahí es donde a veces
el jefe, el dueño de empresa que se molesta porque dice, pero la gente, ¿cómo no entiende? ¿Por qué no entienden? Y te voy a decir algo. Sí, hay gente que no pescan, sí, hay gente, siempre va a haber gente que a veces no pesca, ¿no? Pero la mayoría de las veces no es que no pesquen, es que al día o 2 días ya no recuerdan lo que dijiste. Porque tú tienes que pensar que la gente está todo el día saturada de información y lo que normalmente vamos a retener, así funciona nuestro cerebro, es lo que nos genera más impacto emocional. Entonces, si tu mensaje no generó impacto, la persona probablemente en ese día va a recordar otras cosas que sí le generaron impacto. Entonces, tu mensaje se perdió nomás. Pero si tu mensaje viene envuelto en una historia que hace que la gente viva una experiencia, porque al final eso es lo potente de una historia, que hace que la gente viva una experiencia, no solo el día siguiente, no solo el mes siguiente, años después, la gente todavía va a recordar tu historia. Y cuando recuerden esa historia van a recordar ese mensaje. Y si la gente recuerda el mensaje, hay más probabilidad de que tomen acción. Bueno, espero que hayas disfrutado este podcast, que hayas disfrutado esta entrevista, que fue muy, muy interesante con Alexis Cami, como te dije, del podcast de Peace of Mind, Alcanza la Libertad Empresarial. Si incluso eres un empresario, eres un emprendedor, tienes tu propia organización, te sugiero ahí escuchar algunos episodios del podcast de él, donde comparte varios tips y técnicas y herramientas que te pueden servir mucho para lograr esa autonomía e independencia de tu propia organización. Y muchas gracias entonces por haber compartido conmigo, por haber estado durante estos más de 20 minutos aprendiendo, y espero, como siempre, haberte agregado valor, haberte ayudado a poder aprender y internalizar mucho más el poder de las historias. Recuerda que si este podcast te sirve, te ayuda, compártelo en tus redes, compártelo en Instagram, en Facebook, donde tú estimes conveniente, que pueda ayudar también a tu audiencia o a la gente que tú quieres impactar. Y si tienes alguna pregunta o quieres quizás que converse alguna temática en particular con respecto al storytelling, bueno, mándame un mensaje, puedes hacerlo a través de LinkedIn, Instagram, puedes incluso revisar los videos que tengo en el canal de YouTube y ahí también vas a poder mandarme algunos comentarios. Siempre estoy atento ahí a los comentarios que me mandan, porque mi idea es poder ir también creando contenido en base a las necesidades de la gente que está acá, que está escuchando y disfrutando y aprendiendo de estos podcasts. Muchas gracias y nos vemos entonces en el próximo episodio de Storytelling Estratégico, donde te ayudamos, ojalá te ayude a aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Muchas gracias.